¿Qué harías si alguien te dijera que tu hermano, suponiendo que tuvieras uno, mató a alguien? Un hermano al que conoces perfectamente, porque lo has cuidado desde que era pequeño. ¿Lo creerías? Eso es exactamente lo que acabo de escuchar. Me dijeron que mi hermano menor, que a veces incluso duda en acercarse a la gente, acababa de decapitar a alguien a plena luz del día. Y el personal del parque de atracciones, que estaba huyendo del lugar donde supuestamente ocurrió, me hizo pensar en lo peor. Pronto vi a Danny, rodeado por oficiales de policía. Asustado, confundido, con un hacha en la mano. «No entiendo cómo pasó esto», gritó. «Por favor, ayúdame, no quise hacerlo». Sabía que eso era cierto, pero los demás pensaban lo contrario. La nueva esposa de la víctima, Cynthia, estaba histérica, maldiciendo a Danny porque él fue quien le quitó la vida a su amado Matthew. Se subió al paseo del túnel del horror con la cabeza y salió, fíjate, sin ella. Todo ocurrió en el parque de atracciones donde mi hermano y yo trabajamos. Soy cajera y Danny interpretaba el papel del maníaco de Scream. En el túnel del horror, asustaba a los visitantes con entusiasmo, agitando un hacha. Pero era falsa. Un accesorio con el que el actor golpea a alguien y luego salpica sangre falsa. Al menos, así era hasta hoy. Lo que pasó ahora, parece que tendré que averiguarlo yo mismo, antes de que la ya difícil vida de Danny se arruine por completo. Porque, aparte de mí, nadie duda de que es culpable. Danny bromeaba a menudo diciendo que lo eligieron para ese papel para ahorrar en maquillaje. Su rostro ha estado desfigurado desde el nacimiento. Debido a un defecto genético, tenía labio leporino y músculos distorsionados, lo que hacía que su cara fuera bastante aterradora. Así que, el túnel del horror, con poca luz, era prácticamente el único lugar donde Danny podía encontrar trabajo. También fue en este parque donde una vez se enamoró. De Cynthia. La misma Cynthia que acaba de quedarse viuda. Danny nunca tuvo ilusiones de que tuviera una oportunidad con la rubia y popular bloguera que enloquecía a medio pueblo. Para él era algo platónico. Su primer amor, una chica de ensueño. Admiraba su belleza en la distancia. Aunque a veces le enviaba regalos anónimos, como flores o una cesta de frutas de vez en cuando. Una vez, incluso le envió un colgante de plata barato. Lo regañé por eso. Vivimos juntos, y a veces el dinero es realmente escaso. Cynthia estaba halagada por esos regalos secretos, pero una vez, uno de los mensajeros le reveló que eran de ese chico con la cara rara, Danny. Nuestro pueblo es pequeño, todos se conocen, y Danny es único en su tipo. Cynthia, siendo un alma bondadosa, agradeció coquetamente a Danny en las redes sociales por su afecto y le pidió que dejara de enviar regalos porque se iba a casar. Desde entonces, todo el pueblo han estado chismeando sobre los sentimientos de Danny. Matthew, el prometido de Cynthia, la había estado dando largas sin proponerle matrimonio. Él simplemente no la ama, ¿y entiendes? Nunca la amó como yo. Él... Pobre Danny sollozaba en mi hombro. Y yo trataba de consolar a mi hermano lo mejor que podía. Compartía su opinión sobre Matthew, ya que, de hecho, no era el mejor personaje. Un chico arrogante que derrochaba dinero en coches y diversión. Aunque podía permitírselo, siendo cofundador del Matadero, el cual fundó junto con su socio y vendía productos cárnicos con éxito en toda la región. Al día siguiente de la boda, los recién casados vinieron al parque de atracciones. Fue entonces cuando Matthew se subió al carrito de ese paseo en el túnel. Esa noche, los habitantes del pueblo estaban horrorizados, saboreando las noticias y hablando sobre lo que hace el amor no correspondido a las personas. Pero, en primer lugar, Danny no puede mentir. En segundo lugar, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Por qué haría algo así en público, donde lo atraparían de inmediato? El investigador dijo que Danny tendría que someterse a una evaluación psiquiátrica, afirmando que yo simplemente no quería ver lo obvio, que los celos lo volvieron loco, y el pensamiento lógico no es lo típico en tales casos. Danny y yo perdimos a nuestros padres temprano.
Desde que cumplí 18 y él tenía 6, lo he criado yo sola. Y nunca lo he abandonado con problemas. Pero no tengo dinero para un abogado. Así que decidí encontrar al verdadero culpable yo misma. Estoy seguro de que alguien usó a Danny para llevar a cabo su plan asesino. Cuando me permitieron ver a mi hermano, le pregunté si algo extraño había sucedido en los últimos días. Danny parecía aplastado y no quería recordar nada. Seguía culpándose por no notar el cambio cuando tomó el hacha real en lugar de la falsa. Pero luego recordó algo extraño. Cynthia y Matthew vinieron al parque como recién casados. Como regalo de bodas, el parque generalmente cierra por unas horas para que la pareja pueda divertirse. Es una tradición antigua en nuestro parque de atracciones. Los tortolitos se abrazaban y se tomaban de la mano. Danny los vio antes de entrar en el túnel. Pero por alguna razón, Matthew estaba montando solo en el carrito. ¿Por qué Cynthia no se sentó con él? Eso es interesante, pensé. Ahora heredará toda la riqueza de Matthew. Y el asesinato se le atribuirá a su peculiar admirador, locamente enamorado de ella. ¡Qué conveniente! Para hacer que Cynthia hablara conmigo, tuve que amenazarla. Le dije que publicaría un video en las redes sociales de ella, vomitando en un carrusel infantil después de beber demasiado con sus amigos. Danny lo había filmado accidentalmente, y por alguna razón no había borrado el video. Finalmente, resultó útil. Cuando le pregunté por qué no se subió al carrito con Matthew antes del asesinato, Cynthia dijo que se distrajo por una llamada telefónica extraña en el último momento. Matthew siguió adelante y ella se quedó atrás para contestarla. Un extraño afirmaba tener fotos privadas. Como prueba, le envió una de ellas y exigió $200,000 o publicaría las fotos en las redes sociales. El escándalo es inevitable y Cynthia no puede decírselo a la policía, o esas fotos definitivamente terminarán publicadas. La llamada provenía de un número oculto. Anoté la hora exacta en mi cuaderno. Eran las 11:27. Y para las 11:30, la tragedia ya había ocurrido en el túnel. ¿Podrían estar conectados el chantaje y el asesinato de Matthew? ¿Podría el chantajista realmente saber cuándo llamar para evitar que Cynthia se sentara junto a Matthew para que el hacha golpeara su cuello? Compartí esta teoría con Cynthia y le sugerí un trato. Me dejaría revisar todo en su casa, incluidas las pertenencias personales de Matthew, y no solo encontraría al verdadero asesino, sino que también la ayudaría con el chantajista, incluso si es solo una coincidencia. Ella estuvo de acuerdo. Y entonces recordé todos los programas de detectives que había visto. Primero, revisé el teléfono de Matthew, pero no encontré nada sospechoso. Luego, revisé su portátil. Pero cuando llegué a los mensajes, me encontré con una contraseña. Sin pestañear, Cynthia ingresó rápidamente unos números. Ante mi pregunta silenciosa, dijo: «Lo descubrí hace mucho tiempo. Tenía que vigilar si alguno de sus asuntos se estaba volviendo serio». Mis ojos se abrieron aún más. Cynthia explicó que sabía sobre las aventuras de Matthew desde hacía mucho tiempo, pero estaba segura de que solo la amaba a ella. Así que esperó a que se le pasara. Después de tal honestidad, pensé que Cynthia podría haber organizado el asesinato. Pero, ¿me habría dejado entrar si lo hubiera hecho? Solo si sabía que no había nada que encontrar. El portátil, de hecho, tenía chats con diferentes mujeres. Pero encontré algo bastante inesperado: una pelea con Carter, el socio de negocios de Matthew. Matthew se burlaba abiertamente de su amigo, diciendo que lo había engañado como a un niño ingenuo y que debería tomarlo como una lección amistosa, demostrando que no estaba listo para los grandes negocios si su socio podía quitarle su parte del dinero en silencio. En respuesta, Carter prometió vengarse y recuperar su dinero. Entonces, ¿podría Carter ser el chantajista? Cynthia maldijo. Solo le interesaban las comunicaciones de Matthew con las mujeres. No le importaba Carter. ¿Pero tenía suficientes motivos para matar a su socio? Esa noche, esperamos juntas la llamada del chantajista. Finalmente,
una voz electrónica en el teléfono nos dijo dónde dejar el dinero, recordándonos que contactar con la policía solo lo provocaría. El lugar de entrega era un parque cercano. Llenamos una bolsa con papel cortado, Cynthia lo depositó en el lugar indicado y se fue a casa. Esto se hizo para asegurar que el chantajista no tuviera dudas sobre la seguridad si decidía seguirla. Mientras tanto, yo me senté con mi cámara encendida, cómodamente escondida entre los arbustos. Nadie apareció durante un buen rato. Luego, hubo algún movimiento al principio del callejón. Era un conserje con un uniforme naranja. Estaba empujando un contenedor de basura y recogiendo el contenido de todos los cubos a lo largo del callejón. Pero ya había visto esto en programas de detectives también. Tan pronto como el conserje comenzó a vaciar nuestro cubo, me lancé sobre él con todo mi considerable peso y lo derribé al suelo. Por suerte, era tan delgado como una rama. Y tengo experiencia atrapando evasores de tarifas en el trabajo. ¡Carter! ¡Por supuesto! ¿Quién más podría ser? No tenía sentido luchar. El hombre confesó que solo quería recuperar su dinero a través de la extorsión. ¿Y las fotos desnudas de Cynthia? El arrogante Matthew se las había compartido. Le encantaba presumir de sus mujeres con sus amigos. Pero a mí me interesaba otra cosa. Danny. ¿Él incriminó a mi inocente hermano? Carter protestó. Había estado con amigos toda la mañana el día de la tragedia, en la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Fue en un café vegano, a una cuadra del parque de diversiones. Y no se había ido. Esto se podría verificar fácilmente con las cámaras. Carter escuchó mi teoría sobre el cambio de hacha y señaló que el asesino tenía que saber exactamente dónde y cuándo estaría Matthew. Y Carter no podría haberlo sabido. No habían hablado desde su pelea. Era cierto. Revisé el teléfono de Matthew. Entonces, ¿mi investigación estaba en un callejón sin salida? ¿O me perdí algo sobre la implicación de Cynthia? A la mañana siguiente, volví a su casa, decidida a llegar al fondo de esto esta vez. Primero, hice el papel de ángel y la tranquilicé, asegurándole que Carter no la molestaría más porque lo había filmado ayer, y lo amenacé con la policía. Luego le pedí que revisáramos las cosas de Matthew de nuevo, pero estaba más interesada en otra cosa. La última vez que estuve aquí, Cynthia casi me empujó fuera del baño al que estaba a punto de entrar, diciendo que tenía un problema de tuberías. ¿Estaba ocultando algo allí? ¿O realmente usaba el baño de sus vecinos para hacer esas cosas? Necesitaba comprobarlo. Así que, pidiéndole que me trajera un poco de agua, rápidamente me escabullí por la codiciada puerta. Piensa, mujer, piensa. ¿Dónde esconderías algo importante? Por supuesto, donde nadie quisiera mirar. Volqué la cesta de la ropa sucia y entre los trapos que cayeron encontré... ¡Santo cielo! La hacha falsa. No se había encontrado en la escena del crimen. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cynthia irrumpió en el baño. Con un grito, me lancé sobre ella y la agarré por el cuello, tratando de sacarle una confesión. «Cynthia, ¿fuiste tú? ¿Incriminaste a Danny?» Pero la rubia desconcertada tartamudeó. «Me incriminaron a mí, igual que a Danny». Hace unos días, cuando Cynthia regresó a casa por la noche, vio que la cerradura de su puerta había sido forzada. Mientras marcaba el 911, notó el hacha. Inmediatamente entendió de dónde venía y se asustó. ¿Cómo iba a explicar la misteriosa aparición de la evidencia crucial en su casa a la policía? Decidió deshacerse de ella, pero no se le ocurrió cómo. Así que, por el momento, solo escondió el maldito hacha para mejores tiempos. Estaba a punto de expresar mi opinión sobre su nivel de coeficiente intelectual, cuando recibí una llamada del centro de detención. Danny estaba en el hospital. Mi hermano había intentado ahorcarse usando una cuerda hecha con una camiseta rota. No podía perdonarse a sí mismo por haber matado a alguien, incluso si fue un accidente. Nadie tiene permitido entrar en el hospital del centro de detención. Así que la única forma en que podía ayudarlo ahora era apresurarme y sacarlo de allí.
Tenía que probar la inocencia de Dani porque no duraría mucho tiempo tras las rejas. Y así volví a poner la casa de Cynthia patas arriba. Ella estaba cerca, insatisfecha, pero probablemente se dio cuenta de que era mejor no interponerse en mi camino en ese momento. Era como un tornado. Regalos de boda, tarjetas, felicitaciones. Después de revisar cada paquete, encontré una carta que, según Cynthia, contenía boletos para el parque de atracciones para ella y Matthew. Era un regalo de la prima de Matthew, Vanessa, una anciana de un pueblo vecino que pocos en la familia recordaban. La carta mencionaba algo sobre el amor eterno y que todo el parque estaría a su disposición. Y la fecha y hora programadas de la primera vuelta. 11:30. Agárrense fuerte para que no pierdan la cabeza en el túnel de los horrores. ¡Qué vulgar cinismo! En un momento, Cynthia, bajo mi guía, ya estaba llamando a la misteriosa Vanessa para preguntarle casualmente si había organizado el asesinato de su sobrino. Pero la persona al otro lado de la línea dijo que Vanessa había estado sufriendo de demencia severa durante 2 años, por lo que probablemente ni siquiera podría recordar la existencia de su primo, y mucho menos enviar un regalo. Por lo tanto, alguien solo usó su nombre. Carter podría no hablar con Matthew por teléfono, pero podría haber enviado esta carta. La dirección de la tía lejana en el sobre no levantaría sospechas, a diferencia de un regalo anónimo. Más aún, confundiría el rastro. Cynthia confirmó que Carter conocía la dirección de la tía Vanessa porque una vez acompañó a Matthew cuando fue a visitarla. Entonces, casi todo encajaba, excepto por la coartada de Carter en el café. Por la tarde me presenté en el café vegano que mencionó Carter, diciéndoles que era la gerente de publicidad de Cynthia. Propuse un trueque. El dueño me daba acceso a las cámaras de seguridad del café y Cynthia filmaría un corto allí, aumentando su calificación significativamente, aunque ella aún no sabía sobre esto. Y allí estaba yo, en la trastienda, viendo el video. «Aguanta, Dani. Es mi última esperanza de encontrar pruebas contra Carter. Y por ti, me aferraré con uñas y dientes». Carter con un vaso. Carter abrazando a un amigo. Carter sirviéndose una bebida. Noté que estaba allí sin su esposa y se desmadró. Pero no podía creerlo. Pero Carter realmente no salió del café. Una y otra vez, adelanté la imagen borrosa de la cámara de salida del café, esperando haber pasado por alto algo. Y luego, en el fondo, desde la entrada lateral del café a las 11:15, una silueta con un uniforme naranja. Un conserje. «Te estás repitiendo, Carter. Te reconocí». De hecho, el día del asesinato, había muchos empleados cerca de la atracción. Y las personas con uniformes siempre pasan desapercibidas y tienen acceso a todos los rincones y grietas. Incluso al backstage con los accesorios. Todo lo que necesitaba Carter era decirles a sus amigos que saldría 1 minuto para una llamada urgente, luego cambiarse de ropa en el baño y dedicar 6 minutos para llegar al parque de atracciones que estaba a solo 1 cuadra de distancia. Escondería el hacha bajo su chaqueta y la cambiaría. Y volvería a la fiesta 15 o 20 minutos después. Llamando a Cynthia de camino de regreso. Considerando que Carter mismo estableció la hora y lugar de la reunión con la víctima, su plan funcionó. Y Dani solo fue una herramienta conveniente en sus manos. Después de proporcionar a la policía las pruebas recopiladas, llevé a Dani a casa. Mi hermano finalmente está a salvo. Y el verdadero criminal enfrentará la justicia. Matthew y Carter comenzaron un negocio juntos, pero con el tiempo, Carter se alejó de la idea de producir carne y se convirtió en vegetariano. Instó a su socio a cambiar el negocio y dejar de matar animales. Como respuesta solo recibió burlas. Más tarde, descubrió que Matthew había ampliado en secreto el matadero y recurrido a métodos más baratos y brutales de matanza, decapitando animales. Con el tiempo, se apropió de la parte de Carter, dejándolo sin nada. Destruido, Carter buscó cada vez más consuelo en el fondo de una botella. Su esposa lo dejó, llevándose a sus 2 queridas hijas. Carter culpó a Matthew de todo y buscó venganza. Planeó todo cuidadosamente, pero no consideró una cosa.
que, cegado por su propio resentimiento, casi arruinó la vida de una persona inocente e indefensa. La historia de las acusaciones y el arresto erróneo de Danny provocó una ola de discusión y simpatía en las redes sociales. Mi hermano se convirtió en una celebridad, y los buscadores de emociones acudieron en masa a la atracción de terror. Y el jefe no tuvo más remedio que aumentar el salario del actor principal. Danny dejó de tener miedo de la gente e incluso conoció a una chica. Ella también tiene una apariencia inusual. Todo su cuerpo está cubierto de tatuajes de escamas de serpiente. Tiene el cabello verde y una lengua bífida de lagarto. Ahora ella también trabaja en el parque, dando recorridos en el terrario. Con ella, Danny parece feliz. Bueno, al menos de esta manera, la vida le ha devuelto algo de justicia. Me llamo Ana. Tengo 36 años. Enseño arte y educación física en una escuela primaria a tiempo parcial por falta de profesores. Tengo un perro llamado Sol y vivo en un suburbio. Esta zona era un pueblo, por lo que nuestra escuela no es grande. Al crecer la ciudad, las casas se convirtieron en barracas y por las carreteras circulaban coches caros entrando y saliendo de la ciudad. Ahora solo los ancianos venden las cosechas de sus huertos y jardines al borde del camino, recordándonos nuestro pasado rural. Adopté a Sol de un refugio y no sé su pedigrí, pero se parece mucho a un beagle. Los perros de casa necesitan paseos largos, así que conozco bien nuestra zona. Pero cuando Sol me arrastró a un sendero desconocido, me sorprendió descubrir que todavía existiera una casa de campo. Era junio. La casita encalada estaba en una colina. Tenía un patio rodeado por una valla de madera, y me llamó la atención que hubiera 12 colmenas frente a ella. Los amantes de la armonía espacial de los orientales elogiarían el feng shui impecable de la parcela, con un jardín de rocas y un estanque decorativo. Había una mesa tallada frente a la puerta con cubos llenos de flores del jardín, lirios, iris y peonías. Un anciano con ojos apagados y tatuajes coloridos que cubrían su cuerpo estaba sentado en un viejo sillón. Había llovido. Parecía como si casi pudieras ver la fragancia de las flores en el aire. No había clientes. Pensé que una casa tan alejada no era lo ideal para vender flores. Cuando apareció un Lexus blanco, un hombre con traje blanco bajó del coche. Su vestimenta contrastaba con la mirada feroz de sus ojos con cataratas. El hombre cogió los 3 cubos de flores, los metió en el coche y se fue. El intercambio ocurrió rápidamente, y estaba claro que no era la primera vez. El anciano entró y sacó 2 cubos de manzanas. A pesar de su edad, estaba en forma. Lo felicité y él respondió: «Gracias». Así fue como conocí a Carlos. Me mostró su jardín y las colmenas. Me dijo que tenía un hijo adulto y nietos, pero que no se hablaban. Le pregunté por qué, y Carlos respondió señalando los tatuajes en sus brazos, que mostraban flores, peces, dragones y demonios coloridos con colmillos. «Los errores juveniles son lo que queda de tu juventud al envejecer», añadió. Carlos vendía miel y flores, amaba el té verde y tenía pocas alegrías en su humilde vida. Ese verano fui a ver a mi nuevo amigo casi todas las semanas. La miel de su colmenar era excepcionalmente deliciosa y hablar con Carlos fue muy interesante. Nuestros encuentros alegraron al hombre. Me di cuenta de que no tenía mucha vida social, casi nunca veía a nadie más allí. Solo 2 veces llegó el Lexus blanco y su conductor, el mismo hombre con el traje caro. Compró y se marchó. María, vecina de Carlos, era quien venía más a menudo. Vendía productos en la carretera. Enseñaba química en la escuela, pero se jubiló hace tiempo. Vivía en el mismo sendero y tenía un hijo adulto. Carlos dijo que el hijo de María llevaba años viajando, había regresado el año pasado, pero ahora casi no salía de casa. «Errores juveniles», dijo Carlos de nuevo. «Todos los tienen». En ese momento no dije nada, pero pensé que no recordaba errores graves propios. Sería porque era joven. Carlos anunció que no habría más miel. Las abejas se murieron por el aire envenenado. «¿Puedes olerlo?», preguntó. No puedo encontrar su origen. Un olor desagradable y acre, como si alguien hubiera mezclado hollín fresco con esmalte de uñas. A veces, últimamente, impregna el aire. Llegó el otoño y las clases se reanudaron. En octubre hice un curso de formación.
Planeé visitar la casa de Carlos a principios de noviembre. Extrañaba nuestros encuentros. Casi corrí allí. Lo que vi en el sendero me dejó sin aliento. Había un pozo negro en lugar de la casa. Un bulldozer rugía a través del terreno. Los bulbos salían despedidos por el peso de las ruedas. El operador de la excavadora no conocía a Carlos, pero esperaba pronto al dueño del terreno. Llegó el Lexus blanco y el mismo hombre que compró flores a Carlos el verano pasado se bajó de él. Me sentí aliviada al verlo, esperando que él me explicara dónde había ido Carlos. El hombre, el gruñón Daniel, dijo que nunca había oído hablar de Carlos. Sol ladraba mucho, así que me fui. Al salir del sendero encontré a María que salía de la tienda y me informó que su vecino había sido asesinado. No sé los detalles, pero no se meta en lo que no le importa para evitar problemas, dijo agarrando sus bolsas y alejándose rápido. Me sorprendió. Suelo ocuparme de mis cosas, pero su comportamiento fue extraño. Mi exalumno Leo es policía. Cuando lo visité estaba ocupado, pero me escuchó y tomó notas. Dijo que la investigación de la muerte de Carlos estaba en curso, pero la policía estaba ocupada con otro caso. Una banda escurridiza vendía en la ciudad Sal Azul una nueva droga mortal. Leo me mostró una bolsa de plástico con polvo azul. Parece que se fabrica por aquí. Esa noche no podía dormir pensando en cómo Daniel compraba flores todo el verano. Evitaba mirarme y mintió cuando dijo que no conocía a Carlos. Leo me llamó al día siguiente y dijo que Daniel estuvo en la comisaría esa mañana temprano. El hombre, muy nervioso, informó que una mujer sospechosa, con un perro, había estado preguntando por Carlos. Se refería a mí. Resultó que Daniel era el sacerdote de la iglesia local y durante años compraba flores a Carlos para decorar su iglesia. No me sorprende que mintiera sobre no conocer a Carlos, dijo Leo. Daniel, asustado por la decapitación de Carlos, le pidió que no le hiciéramos más preguntas. Le prometí no intervenir, pero no pude calmarme. Solo podía pensar, un anciano fue decapitado. ¿Para qué? ¿Quién podría hacerlo? En todo crimen alguien se beneficia. Leo también me dijo que Ernesto, el heredero de Carlos, vendió el terreno a Daniel. No imaginé que un hijo pudiera cometer un crimen tan brutal, pero la humanidad conoce el mito de Edipo, que mató a su padre. Recordé las palabras de Carlos sobre los errores juveniles cuando le pregunté sobre su hijo, con quien había dejado de comunicarse. Por otro lado, Ernesto tenía una coartada sólida. Vivía en Australia y vendió el terreno por internet. Al navegar por sus redes sociales vi su vida lujosa de mafioso. Una mansión, un barco de lujo, relojes de alta gama. Dudé. Envié un mensaje a Ernesto para saber más sobre su padre, a quien conocí recientemente. En realidad, dado que Carlos no había hablado con su hijo, no esperaba detalles. Solo quería preguntar a Ernesto, ¿quién decapitó a su padre? Y ver su reacción. No interfería en el caso. Ernesto resultó ser un gigante corpulento con entradas que se limpiaba con un pañuelo. Al principio evité herir sus sentimientos de hijo, pero él resultó ser un hombre directo. Me dijo que había hecho su fortuna como abogado corporativo. Creció con su madre y apenas conocía a su padre. Cuando le hice mi pregunta principal, Ernesto respondió de inmediato. ¿Has oído hablar de la Tríada? Es una organización criminal asiática muy conocida. Creo que mi padre estaba relacionado con ellos. Leo confirmó las palabras de Ernesto. Dijo que Carlos trabajó para una organización criminal. Era el capitán de un buque portacontenedores que transportaba mercancías de contrabando y objetos ilícitos. Sin embargo, hace 20 años, el marinero se retiró de sus negocios y se recluyó. Los investigadores creen que la Tríada encontró y castigó a Carlos. Según Leo, la decapitación es su estilo. Pasé días intentando olvidarlo sin éxito alguno. Mientras paseaba a mi perro, lejos de la escena del crimen, pensaba en Carlos constantemente. Por un lado, todo parecía encajar. Sus tatuajes, su reclusión y sus palabras sobre sus errores juveniles. Por otro lado, sin embargo, nada tenía sentido. ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer que le cortaran la cabeza 20 años después?
Era una locura. Mis divagaciones terminaron cuando Sol persiguió a un gato en el sendero y entró en casa de María. Como profesora tengo que ser respetable, pero no dejaré solo a mi perro. Decidí no molestar a María, que estaría vendiendo fruta en la carretera, y salté la valla sin dificultad. Pero el teléfono se cayó de mi bolsillo y se rompió la pantalla. Sol era mucho más importante para mí. La zona estaba cubierta de arbustos de rosas silvestres llenos de espinas. Más allá había una casa de 3 pisos. Las puertas y ventanas estaban cerradas herméticamente y había un olor penetrante por todos lados. Sol estornudó. Llamé esperando que alguien me escuchara, pero vi que el sótano estaba abierto y salía humo. Intenté llamar a los bomberos, pero no pude con la pantalla rota. Si tan solo hubiera pensado 2 veces antes de aventurarme en ese sótano. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en que reconocía el olor, como si alguien hubiera mezclado hollín fresco con esmalte de uñas. Era lo que mató a las abejas de Carlos, así que bajé allí y, de repente, todo era oscuridad. Al despertar, estaba atada a una silla. Tenía un fuerte dolor de cabeza. ¿No te dije que te ocuparas de tus asuntos?, María me preguntó con tono malévolo. Carlos no ignoró sus abejas moribundas. ¿Y a dónde lo llevó? Fue culpa suya. Chris, ven y termina. Esto último se lo dijo a su hijo, un hombre calvo con chandal, que sostenía un martillo en una mano y una bolsa de basura negra en la otra. No grites. Nadie te escuchará. Ya lo imaginaba. No te preocupes, no vale la pena. Solo una pregunta, dije. ¿Son ustedes miembros de la tríada de la que todos hablan? Me costaba entender que estos dos pudieran ser parte de un sindicato criminal internacional. María y Chris resoplaban. Somos independientes, dijo María. Un laboratorio independiente. ¿Has oído hablar de la Sal Azul? Esa es mi fórmula. Trabajo en una nueva ahora. La idea de cortarle la cabeza a Carlos fue mía, por entrometido, presumió Chris, sonriendo. Todos creían que el pasado de Carlos lo había alcanzado. María dejó de reír y me miró con simpatía. No tengas miedo. Te disolveré en ácido. ¿Quieres rezar? Algunos momentos en la vida son como páginas que se giran, cuando todo cambia drásticamente en un instante. Primero Leo irrumpió en el sótano con la policía. Luego escuché a Sol ladrar. Él me trajo aquí. Daniel entró y dijo que llamó a la policía para decirles que este era el lugar donde se fabricaba la famosa Sal Azul. María y su hijo fueron detenidos, su laboratorio fue neutralizado y entregaron a sus cómplices. Serán arrestados pronto. El olor en el sótano me mareaba. La policía me escoltó afuera y llamaron a una ambulancia, que me atendió. Presté declaración y Daniel me llevó a casa hablando todo el camino. No lo escuché. Pensaba en Carlos y los buenos recuerdos que tenía de él. También pensaba en los errores juveniles, que son todo lo que queda de tu juventud al envejecer. Abrí la puerta de la habitación de Víctor y grité. Vi al dueño de la casa donde trabajo colgado de una soga atada a una viga de madera. Fue apenas ayer que celebró su aniversario. 70 años de su vida lujosa, llena de éxito y dinero. El cumpleaños fue la única fecha en el calendario donde los hijos de Víctor se reunieron. La modelo pelirroja Olivia viajó por el mundo para desfiles. Su hijo mayor, John, un sumiller, dejó la casa a los 16 años. Ethan, el hijo menor, no trabajó nunca y vivió con su padre tras la muerte de su esposa, Emma. Apenas terminó la secundaria. Organizaba cenas de vacaciones, pero sin importar lo deliciosa que fuera la comida y lo acogedor del lugar, siempre terminaban en pelea. Y así fue ayer. La noche antes de la celebración, Víctor peleó con Ethan y se gritaron hasta casi el amanecer. Durante la cena, Olivia reprochó a Ethan por no trabajar mientras ella progresaba en su carrera y él se aprovechaba de su padre. Ella hizo una broma picante de que Víctor está cerca de morir. Es hora de hacer un testamento. Este aniversario no pareció un festín. Víctor apretó su mano tan fuerte que aplastó su vaso. Todos se quedaron callados. Miró a su descendencia con decepción y anunció que haría un testamento.
pero ninguno recibiría su fortuna y salió de la sala. Acompañé a Víctor para curar la herida. Él dijo que solo había criado cometas, no niños. Y ahora esas cometas volaban en círculos sobre su cuerpo. Olivia lloró, John gemió y Ethan llamó a la policía. Los policías llegaron, liberaron a Víctor y lo pusieron en el suelo. Detective Foster preguntó quién vio a Víctor por última vez. Fui yo. Me invitó a hablar y ordenó a los herederos salir. Los hijos de Víctor salieron uno a uno. Esperaba un interrogatorio. Informé al detective que Víctor fue asesinado al cerrarse la puerta. Sonrió y dijo sarcásticamente que si hubiera investigado más rápido, estaría en su posición ahora. Su actitud despectiva me dolió mucho, pero le di todos los hechos para demostrar mi conocimiento. Los cortes del vidrio aplastado en su mano eran demasiado fuertes. Víctor no pudo cerrar su puño. Además, no podía atarse la restricción. Según mi experiencia médica, si Víctor estuviera suicida, el surco en su cuello sería más profundo y de otro tono. Y finalmente, al encontrar a Víctor, noté vino derramado en el suelo. No había botella ni vaso en la habitación. El vino fue enviado por su hijo sommelier, John. Víctor estaba muy feliz con el regalo y la atención de su hijo. Todos conocíamos su historia. Cuando aún era un pobre trabajador y solo soñaba con la riqueza, se prometió beber un vino exclusivo en sus 70 cumpleaños. Él nos dijo que destaparía la botella después de la cena y me pidió llevarla a su habitación, lo cual hice. Vi las gotas, tomé una jeringa del botiquín y las recogí antes de que el asesino las borrara sin darse cuenta. El detective me escuchó y preguntó si alguno de los hijos de Víctor era capaz de asesinar. Sí, cada uno tenía motivos. Además, conocía un secreto del maestro. Si algún niño también lo supiera, sería un motivo para el crimen. Por primera vez en 20 años, revelé el secreto de Víctor al detective. Le di la jeringa con vino y mencioné que el veneno para ratas desapareció de mi cajón ayer. Foster me llamó después para decirme que Víctor fue envenenado. También hallaron cabellos rojos en su ropa. Olivia. Ella era la única que había heredado el cabello rojo de su madre y tenía rencilla contra su padre, quien había entregado a la policía a su novio estafador. ¿Podría él, un sumiller famoso, haber sido quien envenenó el vino que le dio a su padre? El año pasado acumuló $500,000 en deudas por una pérdida en el casino y su padre se negó a ayudarlo financieramente. Pero John era muy inteligente. Si fuera asesino, habría ideado algo más sutil para desviar sospechas. Sin embargo, él la dio. Pero, ¿a dónde fue? ¿Y dónde está el vaso de Víctor? Intenté recordar el nombre del vino, pero no pude. Fui a la habitación de Víctor para limpiar después del trabajo. Escuché un susurro y me escondí entre las puertas. Vi a Ethan caminando en la habitación de su difunto padre, secando lágrimas. Todos experimentan el duelo a su manera. Al parecer, se dio cuenta de lo sucedido, supuse, y retrocedió de la habitación. El suelo crujía. Pisé algo suave. Agarré el trozo de material OD y lo lancé en mi bolso en la mesita de noche, fuera de la habitación de Víctor. Ethan salió e irritado me pidió que volviera en 1 hora para limpiar de nuevo. Tomé mi bolso y salí apurado al pueblo. No recuerdo la última vez que estuve tan apurado. La carretera estrecha era lo único entre mí y el objetivo, pero el semáforo se puso rojo. Esos 30 segundos de espera fueron tortura. Al ponerse el semáforo en verde, crucé corriendo. Un auto estacionado al costado de la carretera chocó contra mí y apenas me recuperé. Tropecé con los adoquines, caí de cara. El dolor subió por mi pierna, cabeza giró y ojos se oscurecieron. Alguien salió del coche. En vez de ayudarme a levantarme, tomaron mi bolso, se subieron y aceleraron. Ocurrió en segundos.
Alcé la cabeza y vi que el coche que se alejaba era un viejo Ford con matrículas sucias y se iba a gran velocidad. Al ver el rasguño en el parachoques, supe que era el coche de Víctor, regalo de cumpleaños para Olivia. Si intentaban matarme y robar un bolso con evidencia de un crimen, me estaba acercando en mi investigación. Olivia mató a su padre por resentimiento hacia su estafador favorito, ahora convertido en justicia. Me levanté rápidamente y corrí hacia donde debía obtener la respuesta. ¿A quién es el asesino? Por la tarde discutíamos el funeral de Víctor en su oficina, al final del pasillo. La conversación fue interrumpida por el timbre. Estaban el detective Foster, el notario Vogler y una joven que reconocí al instante. Los hijos de Víctor se asombraron al verla, ya que ninguno la había visto antes. Vogler leyó el testamento de Víctor guardado en una caja de seguridad en la estación de tren, que solo Víctor y yo sabíamos. Ni siquiera el niño al que se le legó la herencia y la propiedad iba a ir al misterioso extraño, Alicia. Olivia comenzó a gritar que era la amante de su padre, pero la respuesta de Alicia sorprendió más a todos, porque ella era la hija de Víctor. Uno de los herederos sabía de su existencia. El padre envió a Alicia un mensaje con la palabra nos en la noche de la muerte, pero al parecer no escribió antes de morir. Alicia mostró el mensaje en su teléfono como prueba. Ethan llamó de inmediato. Todo es absurdo, porque el suicida habría escrito el mensaje hasta el final. Sin embargo, el detective sorprendió a los herederos. De hecho, su padre fue envenenado con vino y colgado después de morir. Ethan miró a John, el sumiller. ¿Envió vino a su padre hoy por la mañana? John sonrió. Sí, él quería vengarse mentalmente de su padre por negarse a pagar sus deudas del casino, pero solo mentalmente. Tampoco le había dado vino a su padre, y se sorprendió cuando Víctor le agradeció el regalo. Después de todo, no tiene dinero para una botella tan cara que Víctor soñaba. Deudas absorben todo. John seguro que regalo fue hecho por hermano A, sabiendo su situación vergonzosa. Durante las peleas nocturnas, no hubo tiempo para preguntar quién lo ayudó tanto. Por la mañana su padre se había ido. Ethan y Olivia dijeron que no compraron vino. Foster sorprendió a todos al encontrar mechones del cabello rojo de Olivia en la ropa de Víctor. Olivia empezó a discutir rápido y nervioso que no tendría fuerza para colgar a su padre del techo. El detective me pidió que le contara lo que había descubierto hoy en la ciudad. Tenía mucho que contar. Apurado por llegar a la tienda de licores más grande de la ciudad, casi me matan con el auto de Olivia. Ella se enfadó más. El coche fue robado hace 2 semanas, pero lo ocultó a su padre. Le pedí esperar, la verdad salió. En la tienda mostré al dependiente un trozo de corcho que encontré. Le pedí que me dijera quién compró tal vino, porque el corcho, según mi leyenda, sobró de una botella que me regalaron. No recuerdo quién, pero muestra parte del emblema de la bodega, lo que ayudaría a descubrir a la persona que me complació. La niña me dijo inmediatamente el amable hijo de Mutton Rot, 1945. $100,000 por botella. Solo 2 en el pueblo. Uno en la tienda y otro comprado por Ethan. He sido doméstica mucho tiempo. Bueno, guardando secretos. Sé que Ethan halló correspondencia entre su padre y Alicia en cartas. Alicia no lo llamó papá. Ella escribió a Víctor. Ella confesó que lo extraña y lo ama. Ethan pensó que era su asunto y acusó a su padre de engañar a su difunta madre. Le reveló la verdad de su hija del primer matrimonio. Él pidió que no se lo dijera a los otros niños, porque nadie sabía del primer matrimonio fallido de Víctor y Alicia. Quería lucir perfecto ante su familia. La noche previa a su cumpleaños, Víctor dijo no dará más a Ethan y que irá al notario mañana. Eso fue cuando Ethan decidió matarlo. Para evitar que su padre haga un testamento, lo mató de inmediato para obtener su parte del dinero. Por la mañana del cumpleaños de Víctor,
Ethan compró vino y veneno para ratas que robó de mi cajón de herramientas. Lo dejó bajo la puerta como si fuera un mensajero. Ethan sabía que su padre bebería antes de dormir, su sueño de infancia. Nadie había pensado que un sueño pudiera ser tan tóxico. Ethan fingió que la botella era un regalo de John para desviar las sospechas de sí mismo. Sobre el coche, Ethan lo robó de Olivia, a pesar de su hermana, quien desaprobaba su estilo de vida y con quien no encontraba puntos en común desde la infancia. Después del crimen, el coche fastidió a su hermana exitosa y odiada. Cuando Ethan me vio espiándolo en el pasillo y poniendo algo en mi bolso, decidió eliminarme para no levantar sospechas sobre Olivia. Sin embargo, no logró matar 2 pájaros de un tiro. Calculó mal muchas cosas. No sabía del detalle de las marcas en el cuello de los ahorcados. Él compró el vino y dejó caer el corcho para quemarlo en la chimenea. No sabía que su padre había hecho un testamento tiempo atrás y confiado el dinero a Alicia. Tras todo, los otros 3 niños se portaron mal con su fortuna y tuvieron problemas por dinero. Antes de que pudiera terminar, Ethan fue arrestado. Ahora trabajo en Alicia's. Recibí una recompensa de la policía por cooperar y ayudar en resolver el crimen. Alicia no dio a ninguno de sus hermanos el dinero de su padre, excepto a Ethan. No necesitará dinero en la cárcel pronto. Lo más sorprendente es que los hijos de Víctor se reúnen mensualmente en la casa, como él soñó. Alicia, el secreto de la familia, se convirtió en su centro, reuniendo a todos por cosas importantes, no dinero.